Hace muchos años, en una solitaria montaña envuelta en perpetua niebla, vivía un hechicero conocido como Malekai. Había elegido ese remoto lugar como su hogar, pues deseaba aislarse del resto del mundo para practicar sus artes oscuras sin interferencias. La cima de la montaña era su guarida, un lugar de ominosa atmósfera, rodeado por un halo de misterio y terror. Malekai había sellado un pacto con criaturas del inframundo, demonios que se manifestaban en la penumbra de su cueva. Estos demonios eran sus sirvientes y guardianes, quienes vigilaban la entrada y repelían a los intrusos imprudentes. El hechicero era conocido por sus habilidades transformativas, y su figura preferida era la de un gran lagarto con escamas que relucían como el jade bajo la luz de la luna. Pocos se atrevían a aventurarse por los senderos cercanos a la montaña, pero aquellos que lo hacían, jamás regresaban. Las leyendas entre los aldeanos hablaban de cómo Malekai capturaba a los viajeros desprevenidos. Se decía que utilizaba sus hechizos para atraerlos y, una vez atrapados, los ofrecía como sacrificios a sus demonios en rituales prohibitivos. Una noche, una joven aventurera llamada Hilare decidió enfrentar su destino y descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Armándose con valor, inició su ascenso a la montaña. La niebla era espesa y el frío le calaba hasta los huesos, pero su determinación era inquebrantable. A medida que avanzaba, las sombras parecían cobrar vida. Sentía la presencia de ojos invisibles que la observaban, y el silencio era quebrado ocasionalmente por susurros escabrosos que flotaban en el aire. Al llegar a la entrada de la cueva, notó que las piedras parecían estar cubiertas de marcas ancestrales. Cuando Hilare cruzó el umbral, el hechicero, transformado en su forma de lagarto, la observaba desde las sombras con ojos centelleantes. Esperaba el momento perfecto para atacar. Pero Hilare no era una simple viajera, había venido preparada. Con un rápido movimiento, desplegó un talismán que emitió una luz resplandeciente, forzando al hechicero a revelar su verdadera forma. Malekai rugió con furia, intentando volver a su apariencia de lagarto, pero el talismán lo mantenía atrapado en su forma humana. Fue entonces cuando los demonios, al encontrar a su amo debilitado, se revolvieron en contra de él, ansiosos por tomar el control del hechizo que los mantenía atados a este mundo. Hilare, aprovechando la confusión, utilizó su inteligencia y astucia para sellar los portales. A medida que el hechicero y sus criaturas eran arrastrados de vuelta al abismo, su grito de enojo y desesperación resonó en toda la montaña. Con el hechicero desaparecido y los caminos seguros para los viajeros nuevamente, Hilare descendió de la montaña. Convertida en la heroína que había liberado a los aldeanos del oscuro influjo de Malekai. Las leyendas sobre el hechicero se convirtieron en cuentos para asustar a los niños desobedientes, y la montaña, despojada de su ominosa presencia, volvió a ser un lugar de belleza solitaria. En las sombrías extensiones del desierto del olvido, donde el viento sopla con un lamento agudo y la arena azota las noches estrelladas, vivía un hechicero cuyo nombre se perdió en los anales de la humanidad. Algunos decían que era inmortal, otros afirmaban que su piel era de la textura de la piedra. Este hombre, conocido simplemente como el hechicero del desierto, había hecho un pacto con demonios ancestrales, invocándolos en noches sin luna cuando las sombras del inframundo se alargaban sobre la faz de la tierra. A cambio del poder voraz que ardía en sus venas, debía servirles. Una ocasión memorable fue el crepúsculo en el que invocó a Aztaroth, el devorador de almas perdidas. El aire se espesó de súbito, y las dunas se removieron como si despertaran desde sus milenarias siestas. Una siniestra presencia inundó el lugar, los murmullos del demonio resonaron en el viento. La tierra tembló, donde antes solo había un yermo árido, surgió una torre de arena y roca, una espiral monumental que se alzaba desafiante hacia el cielo, hecha con la esencia misma de Aztaroth. Desde lo alto, el hechicero observaba el desierto, y en las noches, las luces de sus ritos oscuros iluminaban. Sin embargo, la relación del hechicero con los demonios no estaba exenta de riesgos. Cada invocación desgarraba más su propia humanidad, sumiéndolo en un abismo que lo devoraba lentamente. La aldea más cercana hablaba de un hombre cada vez más consumido por su propia magia, cuya figura se confundía. Una tarde, un viajero que se había perdido en ese mundo desolado se cruzó con él. Sentado en su trono de arena, el hechicero lo miró, y aunque su boca no se movía, el viajero escuchó su voz claramente en su mente. Nadie abandona el desierto sin pagar un precio, le dijo. El tiempo ha pasado.
Cada tanto, caravanas atraviesan el desierto del olvido, al caer la noche, observan luces que se asemejan a estrellas fugaces cayendo sobre las dunas. Los ancianos advierten sobre acercarse a esos fulgores, recordando las historias del hechicero que vendió su alma por un poder. Así, el hechicero sigue su existencia en el crisol del desierto, un vigilante eterno entre los velos del mundo natural y lo sobrenatural, llevando consigo una advertencia imborrable acerca de las consecuencias del conocimiento prohibido. En medio de un océano inexplorado, oculta tras espesas nieblas y tormentas perpetuas, existe una isla que no figura en mapas ni cartas náuticas. Es un lugar del que se murmura entre susurros de veleros y tabernas al filo de la medianoche, un lugar donde el tiempo se distorsiona y las sombras parecen adquirir una vida propia. En esta isla vive una hechicera, una mujer cuyas habilidades místicas desafían la comprensión humana. La hechicera, conocida solo por el nombre de Selene, ha habitado la isla desde hace siglos, nacida de un linaje de brujas antiguas cuyas prácticas retorcieron hasta la misma esencia de su ser. Sus ojos reflejan lo insondable y su voz parece el eco de una tempestad. Los marinos hablan de ella con terror reverente, diciendo que transforma a aquellos desafortunados que naufragan en sus costas en parte de la isla misma, haciendo que sus gritos se mezclen con el silbido del viento entre los árboles enclenques. Una noche, en plena tormenta, una embarcación de intrépidos exploradores se aventuró demasiado cerca de la isla, ignorando las advertencias de calma chicha. El océano, traidor, los envolvió en el abrazo de su furia y los arrojó a los pies de Selene. Cuando los hombres recobraron el sentido, se encontraban ante una playa extrañamente iluminada por esferas de luz que flotaban perezosamente en el aire. Al tratar de ponerse de pie, una sensación gélida recorrió sus cuerpos al percatarse de que la arena bajo sus pies no era tal, sino un polvo blanquecino parecido a una piel marchita. Selene apareció de entre las sombras del bosque, su figura desprendiendo un aura tan oscura como la noche misma. Con cada paso que daba, la tierra parecía dejar escapar un gemido de sufrimiento. «Bienvenidos, hijos del mar», musitó con una voz que no contenía humanidad. Desesperados, los náufragos intentaron suplicar por sus vidas, pero sus voces se disiparon como el humo al viento. Selene, indiferente a sus ruegos, levantó sus manos hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, su figura comenzó a cambiar. Los rasgos que alguna vez fueron humanos se distorsionaron, su piel se cubrió de escamas oscuras mientras que un par de alas membranosas se desplegaron detrás de ella. Con un rugido que heló hasta el tuétano de los hombres, Selene había revelado su verdadera naturaleza. Pocas historias se conocen de aquellos que intentaron huir de la isla una vez que la bestia estuvo al mando, pero se dice que sus almas atormentadas aún residen en aquel lugar perdido, guardando el eterno secreto de la inmortalidad de Selene. Selene, quien de vez en cuando, emerge de su isla en busca de nuevos desafortunados para sostener su retorcida existencia. Y así, la isla de la hechicera persiste en los mares ignotos, cazando embarcaciones incautas, alimentándose del temor y las leyendas que decoran su memoria eterna. En el siglo XIX, un hechicero malvado habitaba el bosque oscuro. Los aldeanos susurraban su nombre con miedo, Mormagil. Al caer la noche, se decía que recogía almas. Las luces parpadeaban en el límite del bosque. Aquellos que cruzaban desaparecían sin rastro alguno. Una noche nublada, el joven Hugo desafió las advertencias. Curioso y desafiante, siguió las luces misteriosas. Sombras danzaban a su alrededor, susurrando promesas prohibidas. El aire helado envolvía su piel, invadiendo su alma. De repente, una figura oscura emergió de las sombras. Era Mormagil, con ojos brillando como brasas. Hugo intentó escapar, pero se encontraba paralizado. El hechicero susurró un conjuro en un idioma olvidado. Hugo sintió su alma siendo arrancada, gritando sin voz. Y así, otra alma se perdió en el bosque oscuro. En un pequeño y aislado pueblo al pie de las montañas, corría un viejo rumor entre sus habitantes, la existencia de una hechicera que vivía en lo más profundo del bosque, una misteriosa figura envuelta en sombras que capturaba almas errantes.
Bajo el denso follaje, donde el sol apenas podía penetrar, se tejía una red de susurros y miedo entre los árboles centenarios. La historia comienza con Luis, un joven curioso e intrépido que había escuchado cientos de veces las leyendas sobre la hechicera y sus terribles poderes. Desafiando las advertencias de sus mayores, decidió investigar por su cuenta. Armado con una linterna y una mochila, se adentró en el bosque en una de esas noches sin luna, cuando la oscuridad parecía absorber todo vestigio de luz. Luis caminó durante horas, guiado únicamente por el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el ulular del viento entre las ramas. Pronto, llegó a un claro, donde el aire parecía más denso y frío. Allí, en el centro, se alzaba una vieja cabaña de madera, con un techo cubierto de musgo y ventanas que parecían ojos vigilantes. Al acercarse, un escalofrío recorrió la espalda de Luis. La puerta se abrió con un chirrido sin que nadie la tocara. Decidido, cruzó el umbral, descubriendo un interior repleto de estantes llenos de frascos y relicarios. En cada frasco, brillaban tenues luces azuladas que danzaban en un macabro ballet. Eran las almas, atrapadas y perdidas para siempre. La dueña del lugar, una anciana de encorvada silueta, emergió de las sombras, su rostro enmarcado por una maraña de cabello gris que parecía polvo de luna. Sus ojos, dos carbones encendidos, se fijaron en Luis, juzgando cada uno de sus movimientos. «Sabía que vendrías», murmuró con una voz que era un eco del viento. «Todos los curiosos acaban aquí tarde o temprano». Luis intentó hablar, pero las palabras murieron en su garganta. Sintió como la energía de la habitación lo invadía, como la presencia de las almas robadas lo observaba. La hechicera, con un movimiento elegante de su mano, hizo flotar un frasco hacia él. «Mira bien», susurró. Dentro, la figura de un niño se retorcía, su rostro una máscara de terror. Cada alma aquí tenía su propósito, sus errores. «Aquí encuentran su verdadera esencia», explicó la hechicera, sin apartar su mirada escrutadora de Luis. Luis sintió como el miedo lo dominaba, pero también una extraña fascinación. ¿Era verdad lo que decía o era solo un juego de la oscuridad? «No necesitas tener miedo», continuó la hechicera, «siempre y cuando no olvides quién eres». Luis dio un paso atrás, dándose cuenta de que había llegado más allá de un simple cuento de miedo. Había encontrado la línea entre el reinado de los vivos y el de los que ya no podían recordar qué significaba estar dentro de un cuerpo. Con un último vistazo a las ánimas flotantes, giró sobre sus talones, corriendo hacia la salida mientras el eco de risas infantiles lo perseguía en la noche eterna del bosque. Esa noche, cuando regresó al pueblo, Luis no dijo una sola palabra de lo que había vivido. La leyenda de la hechicera se mantuvo como un susurro entre las sombras, y el joven nunca volvió a ese bosque. Pero algo en sus ojos revelaba que había visto mucho más que un simple mito, había visitado el umbral entre la vida y la muerte, y eso, nadie le podía arrebatar. Cuéntame qué te pareció este top. Escribe en los comentarios tus impresiones. Puedes aportar tu material paranormal enviándolo a este correo. Suscríbete, dale like y activa la campana.